Amables oyentes del canal YouTube de Colombia, para el mundo entero, desde Caquetá, Cundinamarca, y también desde Facebook, también desde Twitter, de MySpace, de otras redes sociales, les estamos saludando cordialmente desde Caquetá, Cundinamarca. Caquetá, Cundinamarca es una población colombiana centro-oriente del país de Colombia, cercano a la capital de la República. Grupo de personas quienes adoramos al Señor, quienes estamos deseosos de que el Señor en esta hora nos hable. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? ¿Cuántos desean que Dios les hable? Yo quiero que primero vamos a entrar en un tempito de oración, porque esta palabra es la palabra de Dios. No se puede entender por definitivamente. Es el libro por excelencia, es la enciclopedia más grande que existe y que ha existido y existirá en toda la historia de la humanidad. Pero se podrá entender el verdadero significado cuando el Espíritu de Dios revela esa palabra. Amén. Así que vamos a hablar con Él, vamos a pedir que su presencia sea fluyendo. Y usted, oyente amable, donde quiera que se encuentre también en este momento, haga un alto en el camino. Dígale al Señor que en este día usted ha venido para adorar al Señor, a darle las gracias. Padre, gracias por la parte laboral, gracias por la empresa, gracias por el negocio, pero ante todo, gracias por tu presencia. Gracias. Disfrutamos de las bondades tuyas, Señor. La vida, tú nos la regalaste. Hoy nos permites inhalar el aire que creaste para nosotros. Creo que aquí conmigo no tendremos falta de ningún alimento. Has dicho también en tu palabra que no tendremos temor de malas noticias, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú has dicho que tu vara y tu callado nos infunden aliento de vida. Tú has dicho que ninguna plaga podrá tocar nuestra morada. Tú has dicho que eres nuestro sanador. Te adoramos en este día, nos congregamos, tu pueblo y yo, con las multitudes a través del canal Toque de Poder Estéreo y de las redes sociales en el mundo, adorándote, Señor. Con las personas en sus hogares, en sus autos, tal vez están en un lugar y sintonizaron porque hay una palabra para usted, oyente amable. Un mensaje de parte de Dios para usted. Y gracias por ministrarnos y por revelarnos esta palabra a través de tu Santo Espíritu. Te damos a ti toda la adoración, Señor, y toda la gloria, porque tú eres el Dios Todopoderoso. En el nombre. Amén. Amén. Bien, vamos entonces al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Amén. Libro de Génesis capítulo 37 y leemos solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Así dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 37, versículo 1 hasta el versículo 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. De edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Amén. Vamos a hablar de José, pero no vamos a hablar mal de José. El versículo 4
en la última parte dice que sus hermanos y no podían. Versículo 3, la última parte dice que su papá le hizo una túnica de diversos, diga, túnica de diversos colores. Ya habíamos iniciado hace 8 días como un recuento de la familia de José. Pero hoy ya no vamos a hablar de la familia de José. Hoy vamos a centrarnos en José. Y quiero que miremos allí. Antes de empezar el tema, quisiera que perdón, alguien que me colabore allí en la luz. Eso es. Súbele. Y yo te amo a ti, José, más de lo que las pueden expresar. Les enseñaré a mis hermanos mi nuevo regalo. Y tú, Benjamín, no te comas todos esos higos. Deja algunos para cuando yo vuelva, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar. Esto es una pequeña introducción de la historia. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién estamos hablando? Podemos encender las luces, yo creo que. Hablar de José. ¿Amén? Eso es. Entonces, esta es la túnica de diversos colores. ¿Amén? Ya habíamos hablado que la túnica de diversos colores era para las personas socialmente influyentes en esa época. La usaban era gente muy prestigio, muy reconocida en la sociedad. Mucho tenía que ver con los gobernantes. Entonces me llama la atención que el papá de Jacob le tejió precisamente o le hizo elaborar una túnica de este tipo. No obstante, a sus otros hijos no. Uno diría, pero ¿por qué sucedió esas cosas? Entonces esto tiene su razón de ser. Y vamos a mirar porque José, y vamos a mirar aquí como el bosquejo como tal, vamos a mirar que José era un hombre llamado al ministerio, por decirlo de esa manera hoy en día. Y vamos a enfocarlo desde la perspectiva del ministerio, la túnica y las diferentes etapas en el ministerio. No sé si le interesa el tema. ¿Le interesa el tema o no? Porque si no, entonces seguimos que la película que continúe. Pero vamos a mirar esa parte. Entonces, ábreme, José, por favor, allí la predicación. Entonces, significa que vamos a trabajar bajo la túnica de José, el duro proceso de vida que pocos quieren vivir. El duro proceso de José. Significaba que eran aquellas personas que tenían una distinción en la sociedad, en la cultura, pues eso tiene su simbología espiritual también, y a nivel de eso. Entonces, el padre de él, llamado Jacob, él entendió que su hijo era llamado a una misión especial, y por consiguiente, él dijo, desde ya, yo le voy a tejer la vestidura que corresponde al que es llamado.
al que tiene una misión específica. ¿Por qué no lo hizo con sus hijos? No vamos aquí a condenar a Jacob bajo ninguna circunstancia. Jacob sabía lo que estaba haciendo, porque ya Jacob había tenido un encuentro con el Señor. Por tal motivo, en ese momento, Jacob no estaba tanto fallando, sino que estaba visionando y mirando en su hijo el llamamiento que Dios le había hecho, y por ende lo estaba preparando, le estaba diciendo: mire, usted es un hombre de llamamiento de parte de Dios. Pero le voy a tejer esto para que nunca se olvide, para que los demás vean que usted es llamado por Dios. Entonces, cuando hablamos de eso, entonces la túnica de José, muchas veces tenemos que empezar a mirarla como un llamado especial del Señor. Pero también podemos subir allí un poquitico las túnicas. A ver, la túnica sube otro poquito. Las túnicas de José a través del tiempo, la túnica de hijo amado. Lo primero que vamos a hablar es la túnica de hijo amado o de hijo mimado. Diría uno, pero ¿cómo así? ¿Sí? Hoy no vamos a mirar la parte negativa de ser consentido o mimado. Hoy vamos a mirar la parte también positiva. Jacob la estaba viendo claramente y él sabía por qué tejía esa túnica de colores. Él sabía que iba a haber determinada rivalidad entre la familia por eso. Cuando alguien es vestido, cuando alguien es llamado por Dios, va a experimentar tal vez el rechazo de su familia. Tal vez va a encontrar oposición. Tal vez va a encontrar que la familia no entiende y van a decir, pero ¿este qué? Tal vez tú eres una persona llamada por Dios y dice, pero ¿por qué el pastor como que le gusta estar con esas personas, los pastores? ¿Por qué será? ¿Son consentidos? No son consentidos. Es que hay llamamientos. Y el hecho de que haya llamamiento no significa que sea más que los demás. Significa que esta honra solo la recibe aquellos a quien Dios ha llamado. Me explico, aquellos que son llamados a servir en algún ministerio, sea local o sea universal, de la iglesia universal, van a tener lo primero que todo esa túnica de hijo mimado aparentemente, porque los hermanos de José se levantaron contra él. Tal vez vayas a despertar envidia. Voy a decirle en términos así como muy seculares. Todas las personas que de una u otra manera tienen liderazgo en el mundo, es la palabra liderazgo en el mundo, siempre son tildadas de arrogantes. ¿Y por qué es que son así? Son como orgullosos, como altivos, siempre quieren tener el primer lugar. Obvio, su naturaleza, Dios los dotó así. Si usted va al Nuevo Testamento, dice en la epístola a los Romanos, y en la epístola a los Corintios también, que tenemos diversidad de dones. Que hay en la iglesia, hay algunos que presiden. Dice, hay algunos que presiden, Reina Valera 60. Y aquellos que presiden son aquellos que van delante o adelante. Una persona llamada por el Señor, comillas, la palabra mimado, no es que van a volver mimados como tal, no lo tomen desde la perspectiva negativa, consentidos no, sino que si usted entiende que tiene un llamamiento de parte de Dios, oiga, buen trabajo desea si lo anhela, pero también debe entender de que va a despertar críticas. Voy a aclarar este tema porque no estoy hablando de las críticas que puedo despertar yo por mi mal comportamiento. Será todos los que de una manera u otra fuimos llamados por Dios a ostentar esa túnica de colores. En algo nos destacábamos cuando éramos niños. Yo no sé si alguno de los que hay aquí conmigo o de los oyentes han entendido, desde niños se destacaba usted por algo. Siempre usted era como el centro de atracción. Siempre tenían que ver con usted, para bien o para mal, pero tenían que ver con usted.
Pero usted notaba que habían otros que eran calladitos, ¿cierto? Calmaditos, donde los sentaban y se quedaba. Pero usted era capaz de hacer temblar este edificio. ¿Sí? Eso no sucede. Aquí tenemos un niño que es de gran bendición y ustedes lo conocen. Ese niño tiene un llamamiento muy grande de Dios. ¿En verdad que sí? Sí, y hay varios de estos niños que son así. Ustedes no fueron, y hay jóvenes también así, que cuando eran niños les decían popularmente esos terremotos. No son terremotos, o sí van a ocasionar un terremoto en el poder de Dios. Entonces son llamados por Dios y van a ser el blanco de la crítica. ¿Y qué le pasa? Por eso es que es mi papá y la mamá. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Sí? Entonces va a despertar esa envidia de sus hermanos. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y yo qué tengo que ver si lo único que yo hago es el bien? Y trato de agradar. ¿Por qué es que me tienen que atacar así de feo? Porque sabes una cosa, Dios te dotó de unas vestiduras de colores especiales, de un llamamiento. Amén. Aquí hay varias personas que Dios les dotó de esa vestidura. Amén. Aclaro, el ser llamado por Dios a servir no significa que sea más que los demás, sino que Dios, dice la palabra a través del apóstol Pablo, que en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. Desde el miembro más pequeñito que de nuestro cuerpo, y que no se ve para nada, desde la uña del dedo meñique, creemos que no, esa uña cae ni crece. Es indispensable. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es útil en el cuerpo. Y todos los que hay aquí conmigo somos útiles en el cuerpo de Cristo. Entonces lo primero que vemos es que el tiempo del llamado fue del niño mimado. Aparentemente despertó esa serie de envidia de parte de sus hermanos. ¿Sí notaron allí en el avance que hicimos de la película? ¿A dónde lo echaron al caballero de la envidia? Y ahora mire esas caras que le colocaban. ¿Y cuántas veces le pueden hacer la cara a usted? ¿Usted qué le pasa? Que todo momento su mamá lo consiente, su mamá, mi papá, y comienza desde allá los problemas. Pero ya hoy en día por la palabra entendemos José fue llamado a ministerio y por eso despertó. Continuamos. Segundo punto acerca de las túnicas de José a través del tiempo. La primera, la túnica de hijo amado. La segunda, miremosla ahí, Josué, subámosla por favor. Entonces se llama, se despedazan los sueños. La otra túnica se llama, se despedazan los sueños. ¿Qué hicieron con José? ¿Ustedes alcanzaron a apreciar allí a dónde lo tiraron? Analicemos qué era una cisterna en esos días. Era lo que conocemos hoy en día como ¿han oído hablar de un aljibe? Sí, eso es una cisterna. Entonces, casi en el desierto y en esa época, para poder ellos sacar agua, porque es que en el desierto no hay otra forma de encontrar agua. Tienen que cavar lo que sea necesario y a través, mire que los aljibes son de hace muchos miles de años. ¿Sí? Las cisternas. Entonces casi siempre esas cisternas tenían agua. ¿Cuál era la intención real de los hermanos? Matarlo. Sino que uno de sus hermanos, ¿cómo se llamaba? Les dejo la tarea. No, ahí les dejo la tarea. Pero sí les digo. Dijo, no, un momentico, hermanos, no vayan a cometer tal atrocidad. No hagan eso. ¿Cómo van a matar a nuestro hermano? Finalmente mi papá se da cuenta y terrible la cosa. No, yo les propongo una cosa. Mandémoslo allá a la cisterna. Pero ¿sabe qué? Posiblemente este hermano, como ya veía el conflicto, había planeado las cosas. Él había ido a revisar, porque acuérdense que los aljibes en determinado momento se seca el agua, con el transcurrir de los años. Entonces posiblemente él dijo, ¿hay una cisterna? Sin agua, porque de lo contrario, pues igualmente había muerto José. Digo, ya sé, arroquémosle una cisterna y verá que allá no puede salir y eso se va a ahogar posiblemente, así que
y ya diremos otra cosa, nos inventamos el cuento que ya saben ustedes la historia, ¿verdad? Lo lanzaron allá. Pero dice la palabra que este hermano de José lo hizo con el objetivo de que quedara con vida, de salvarlo. Su intención era dejar que sus hermanos se alejaran, y él volver y sacarlo de allá y para que se fuera a su casa. Esa era la intención realmente de ese hermano. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las vestiduras reales del ministerio para con nosotros? Entonces vamos a mirar que se despedazan los sueños. ¿Quién en una cisterna donde no hay nadie, ningún ser humano que lo pueda sacar de allí, tendrá esperanza de vida? ¿Quién? ¿Quién aquel que había tenido sueños? Y que por esos sueños que Dios le había revelado el futuro, lo que iba a hacer, y que ciertamente por ser llamado de Dios, le había creído esas visiones, esos sueños, y se aferraba a lo que Dios le había entregado. Ahora Dios permite que lo lancen a una cisterna. Uno diría, no, pero es que si uno es llamado por Dios, Dios se encarga de llevarlo como una plumita así. Nada le pasa porque ese es mi siervo o mi sierva. ¿Será posible eso? No, Señor. No, mis hermanos. José es un prototipo del Señor Jesús. El Señor Jesús también tuvo que estar, en comillas, hablando una cisterna. En un momento en el cual dijo, Padre, si es posible pasar de esta copa, este dolor, este sufrimiento que me viene, donde tengo que morir, si es posible. Entonces el Señor no le respondió y él tomó ese silencio como una respuesta de decirle, no, Señor, porque a veces Dios habla en el silencio. A veces Dios nos habla, nosotros estamos pidiéndole algo y Dios calla. Pero estamos tan activos que no estamos escuchando el silencio de Dios que nos está diciendo, es necesario que estés en la cisterna. Y tal vez te estás preguntando, pero ¿por qué si yo tenía muchas visiones, sueños, muchas ilusiones y ahora me tiraron a la cisterna? El pastor me tiró a la cisterna donde estoy abandonado, donde los pastores me hicieron a un lado, nadie me quiere, nadie me mima. ¿Y qué pasó con que mi papá me mimaba mucho? Me compró la túnica de colores, ahora me quitaron la túnica de colores, la volvieron pedazos. Creo que se despedazaron mis sueños, hasta aquí llegué. Tal vez los problemas que te han venido te están diciendo, no sirves, no luches más. ¿Por qué insistes? ¿No ves que te quitaron la túnica de colores? ¿No ves que eras el mimado? Ya no eres mimado, estás en una cisterna y estás solo. Ahí es donde se despedazan los sueños aparentemente. Todos y cada uno de nosotros, que de una u otra manera somos llamados por Dios, que nos ha colocado la túnica de colores, tenemos que atravesar esa, donde se despedazan los sueños. Amén, donde creemos que todo se terminó. Pero sabes una cosa, es necesario atravesar eso. De otra manera, nosotros no aprenderemos a ser pulidos. Voy a citarle otros casos. Moisés fue llamado por Dios, fue escogido por Dios. No fue por casualidad de que la mamá de Moisés lo guardara, lo protegiera y le hiciera una canasta de brea. Y allí, porque ella ya dijo, no puedo hacer nada más, sino colocarlo en una canasta y dejarlo que vaya por el río Nilo abajo, y de lo demás se encarga Dios. Ella creía, dijo, este es llamado por Dios, y aunque estoy en la cisterna. ¿Cuál era la cisterna de la mamá de Moisés? La matanza para los niños menores de 2 años. Esa era la cisterna. Yo no sé cuál será tu cisterna ministerial.
Posiblemente esa cisterna te está diciendo, no va más. Hay un decreto que te van a matar el pequeño, el ministerio pequeño. Van a matar tus sueños. Posiblemente te están diciendo eso a través de las circunstancias y tú te sientes en la cisterna. Pero tenía la visión la mamá de Moisés y dijo, el río Nilo lo lleva. Y estoy segura que Dios la encaminará para cumplir su propósito. Y no fue casualidad, porque todo ocurre con propósitos, que la hija del faraón estaba bañándose porque el río Nilo era considerado como uno de los dioses de la nación de Egipto. Así que solamente podían bañarse en el Nilo los hijos del faraón o faraón, nadie más. Así que mire la visión de la mujer, de la mamá de Moisés. Ella lo puso preciso en el río Nilo, donde se bañan los reyes, donde sabía que Dios los iba a encaminar, porque ese hombre era llamado un día para trabajar con los reyes. Ella tenía una visión y dijo, es por aquí donde Dios lo va a conducir. Pero era necesario la cisterna. ¿Quién más tuvo cisternas? Acuérdense que Jeremías fue arrojado a una cisterna. Acuérdese usted que Daniel fue lanzado al foso de los leones. Acuérdese que la iglesia primitiva también estuvo en una cisterna. La persecución más tremenda, donde supuestamente mataron, pero fue el Señor que dio su vida, a Jesús. Ellos estaban en una cisterna, encerrados por miedo a los judíos, cisterna. No olvide que la iglesia cristiana a lo largo de la historia de la humanidad ha sido perseguida, ha estado en la cisterna. Donde aparentemente los sueños se acaban. Todos de una u otra manera, los que hemos sido llamados por el Señor a servirle, tenemos que estar en la cisterna para entender que es parte de nuestro proceso de formación. Amén. Entonces se despedazan los sueños. Cuando nosotros estamos viviendo ese momento de ser puestos a un lado, siendo ignorados, ya hablamos donde los sueños se alejan de nosotros. Entonces, mis hermanos, no nos vamos a lamentar. Vamos a decirle, Señor, fortaléceme aquí, en esta cisterna. Hasta que haya la cisterna, símbolo de prueba. La Biblia dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, entre el capítulo 10 y capítulo 12, habla, no se alarmen por cuando les venga una prueba. Dice, Dios al hijo que ama, disciplina. Al que ama lo disciplina. Él nos pule. Amén. Entonces Dios permite esos momentos a todos, absolutamente a todos nos ha pasado. No se nos haga extraño, dice, no se les haga extraño por el fuego de la prueba que están atravesando, como si alguna cosa extraña les aconteciera. No se extrañen, porque dice Pedro, el oro tiene que ser refinado, tiene que ser pasado por fuego, de otra manera no dará el punto que tiene que dar. No saldrá. Los expertos aquí en oro saben cómo es ese proceso. Creo, según el experto en el tema, que es Andrés Sanabria, me comentaba ahora día, me daba alguna cátedra del oro y me decía, eso entra un proceso en el cual a ciertos grados centígrados, pero muy altos, no recuerdo los grados, digo, ya ese oro es el de 24 quilates. ¿Estoy en lo correcto, señor Andrés? Porque yo eso no sé el oro, algo así. Es la idea. Entonces sabe que ahí se entiende que no sé nada del tema, pero lo cierto del caso es que tiene que ser pasado, purificado por el fuego. Amén. Entonces, mis hermanos, todo hombre y mujer que ha sido llamado de parte de Dios a servirle, tiene que pasar por la cisterna y quedarse un rato ahí y sentir que ya no puede más, y sentirse que va a morir, y sentirse que quedó solo. El Señor Jesús quedó solo, sus discípulos lo abandonaron. Todos huyeron, uno lo traicionó, lo vendió, quedó solo, fuego de la prueba para el Señor, porque Él era también 100% hombre. Lo tercero, veamos
aparte, lo segundo es que se despedazan mejor los sueños. Lo tercero, subamos allí Josué, la túnica de José como esclavo. Oiga, tremenda esta escuela, ¿no? Primero el mimado y despierta envidia. Segundo, entra a la cisterna donde se le acaban aparentemente los sueños. Pero lo tercero, sale de la cisterna y es llevado o es vendido por sus hermanos como un don nadie. Un esclavo para la sociedad de aquel tiempo no tenía valor. Escúcheme, no tenía ni derecho a vivir. Porque cuando el amo lo quería, ¿cómo se llama? Matar, lo mataba. Así es sencillo. Él era el dueño de su vida. Así que el amo le decía, se portó mal, lo mato y listo. Un esclavo no tenía derecho a absolutamente a nada. Es muy tremendo salir de la cisterna donde te has sentido primero rechazado y todo ese tema. Segundo, va olvidado totalmente. Y tercero, te vuelven esclavo. ¿Quién quiere esa escuela? Y entonces yo encuentro allí algo muy interesante. Un esclavo no tenía derecho a opinar. Se limitaba a cumplir las órdenes. Era todo. Tercero, un esclavo no se le debería agradecer por lo que hacía. ¿Recuerda usted cuando Jesús habló de ese tema? Cuando habló dice, cuando ustedes hayan hecho lo que se les ha pedido que hagan, Jesús dijo algo. No digan, sino digan, antes nosotros hicimos lo que nos fue mandado a hacer, así que no se admiren, no se alarmen de eso. Eso era un ¿qué? Un esclavo. Nadie le agradecía, le tocaba y punto. Amén. Entonces cuando pasa José allá como esclavo, entra pues obviamente a tener un patrono llamado Potifar, ¿sí? Y obviamente que tenía él su esposa, pero ahora no hablamos de la esposa, vamos a hablar de esclavo. Entonces, ¿cómo se sentiría José como esclavo? Su vida no valía nada. Dependía de otros. Eran otros los que hablaban por él. No tenía derecho a nada más. ¿No? Y eso, ¿cómo se aplica en el ministerio? Tal vez es el momento en el cual tú vas, ya Dios comienza como a quererte sacar, ya te sacó del anonimato, de allá de la cisterna, pero te lleva como esclavo, en el cual tú dices, pero ¿cómo así? Yo tengo la visión mundial, yo quiero ir al mundo entero, pero me siento limitado, no puedo hacer nada, como que las puertas se me cierran para hacer las cosas. Y cada vez que voy a predicar, no me dan ni gracias. Veo que la gente es bendecida, veo que los demás son bendecidos, y yo soy esclavo de esta situación. Es cuando pasa lo siguiente, que te viene posiblemente un momento, Dios permite que te venga una enfermedad. Usted dirá, no hable de eso, pastor. A veces Dios permite. ¿Cuántas veces Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino... ¿Me está entendiendo? Lo cual significa que a veces Dios permite un momento difícil. Pero ahí es donde el esclavo no puede hacer nada. Y dice, pero ¿cómo? Si yo estoy enfermo, pongo la mano sobre los otros enfermos y son sanados y yo no. ¿Me están entendiendo? Es el proceso del siervo, el proceso de aquel hombre o mujer que tiene la túnica de colores. Tal vez quieres ir a otro lado y eres ignorado por los demás. Nadie te valora tampoco. ¿Sabes por qué? Porque a los esclavos no los valoraban. Y a veces es necesario, y a veces queremos nosotros, y quiero que aclaremos algo. Nosotros nos fijamos muchas veces y somos muy dados a la emoción.
Vemos esos grandes ministerios que son de Dios, muchos de ellos, la mayor parte son de Dios, aunque muchos los critiquen, donde Dios los ha colocado, amén, donde Dios los ha puesto, y queremos que las cosas se nos den de la noche a la mañana. Hermano, pero es que usted no tiene fe, es que usted le falta, porque ahí estás en el episodio de aquí, la túnica de José como esclavo, donde nadie te reconoce, porque un esclavo, el último en saludar, si era que lo saludaban, era el esclavo. Tal vez es aquellos que están haciendo una función dentro de la congregación local y dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué es que me toca a mí barrer? ¿Y por qué me toca trapear? ¿Y por qué me toca hacer esto, aquello, lo otro? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Claro que eso lo hacían ustedes hace rato, pero ya no he vuelto a ver esas cosas por aquí. Pero bueno, yo no sé si fue que ya subieron un peldaño. Pero sabes una cosa, se necesita la túnica de José como esclavo para aprender obediencia. Es la única parte en donde aprendemos a obedecer. Porque así como Dios ha dotado a ese hombre o a esa mujer para liderar, para echar para adelante a la gente, también el Señor trabaja con su prepotencia. El Señor trabaja porque el hecho de que tenga ese temperamento, esa talla, necesita ser pulido. Dios necesita quitarle el orgullo, la altivez. Les comparto algo que viví en mis principios. Cuando era un joven, yo creo que era de la edad de Daniel, un poquito más, sí, yo tenía 16 años como Josué, hijo, más o menos. ¿Sabe? Yo había venido soy de ascendencia campesina, tuve limitaciones financieras, obviamente, pero luego a los 14 años entro a laborar, entro a la ciudad por primera vez en la historia de Javier Zules, y entro a laborar. Me humillan, la alta sociedad me humillan y de todo el tema, no importa, yo estaba trabajando. Cuando me cogen un aprecio especial esa familia muy multimillonaria, y luego me cogieron un cariño tan especial que ya sus hijos la última que les quedaba se iba a casar muy pronto, y ellos me querían prácticamente como un hijo. Me llegaron a decir, todo esto es tuyo, te pertenece, porque a uno lo condicionan en ese estrato socioeconómico, ya lo condicionan desde niño, qué es lo que va a hacer en el futuro, y de una vez le tienen la empresa y le tienen todo, tiene ya mentalidad de empresario. Entonces ya me estaban trabajando en esa parte con la mentalidad empresarial. Así que me dijeron, mira, todo esto es tuyo y vas a estudiar esta carrera. Cuando la hayas terminado en tal año, te tenemos ya lista una de nuestras fábricas en la ciudad en la ciudad aquí en Barranquilla, para ser exacto. Vamos a entregar una textilera de las nuestras porque para eso te estamos capacitando. O sea, había un futuro asegurado. El caballero. ¿Cuándo en eso impacta el Señor mi vida? Comienzo yo a asistir a la reunión. ¿Se dan cuenta ellos de que comienzo a asistir a una iglesia cristiana? Y vino la oposición. Y me tocó que tomar una decisión. Me dijeron, con lágrimas en sus ojos, me dijo ella, Javier, te queremos mucho como un hijo. Todo esto es tuyo, todo tu futuro está seguro y queremos ayudar a tu familia para que ayudes a tu familia. Pero lo que no nos gusta de ti es que estés yendo a donde esos explotadores, los que le lavan el cerebro a las personas, los que, etc. Lo cierto del caso es que toma una decisión, te damos 15 días para que la tomes. O tú sigues yendo a eso, o te quedas con nosotros donde tienes todo el futuro asegurado. Allá lo único que van a hacer es explotarte. Y no queremos eso para ti. No lo hacían con mala intención, aclaro. Desde su perspectiva humana lo hacían con buena intención. Amén. Lo cierto del caso, equivocado o no equivocado, hoy en día pienso que no equivocado,
Humanamente, posiblemente equivocación, podría haber habido un buen consejo, lo que haya sido, no importa, no voy a echar mano del pasado. Lo cierto del caso es que le dije, no tengo necesidad de darle la respuesta dentro de 15 días, se la doy ya. ¿Cuál es? Me voy. Pero me rogaban llorando, pues, ¿qué te pasa? Te lavaron el cerebro, yo te lo dije. Le dije, no, déjeme decirle, fulana de tal, todas estas riquezas un día se acabarán, pero mi Señor jamás se acabará. Antes aprovecho para decirle eso. Y tomé la decisión, y así como había entrado una vez con una caja de cartón, mi ropa en una caja de cartón, bueno, realmente era un maletincito cuando entré. En esta oportunidad salí con una caja de cartón amarrada con 2 cabullas. Dios sabe que no miento. En el estrato 6 de lo más alto de la ciudad de Cali, de un penthouse piso 13, exclusivo. Salgo yo con una caja de cartón, la ropa en una cajita con cabullas. Y salgo, decirle, pastor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Me dicen, sí, aquí estamos necesitando un aseador. Tenía que aprender obediencia. Yo, aunque no era de ascendencia, ¿cómo se le llama? Ascendencia prominente, socialmente prominente, era una persona que se le había pegado el orgullo social. A mí ya no me gustaba revolverme con mi gente. Ya no, mi léxico había cambiado, era totalmente diferente. Pero ahora era necesario que me vendieran a Egipto, a Potifar, porque Potifar iba a ser instrumento de Dios para pulirme. Y era necesario que Javier Zules pasara el proceso. Y me tocó, y sí que me costó lágrimas. Hoy en día este varón está con el Señor, fue un apóstol de Dios. Pero era que decía, me lavas el carro y te doy 5 minutos, comienzo a contar. Y a los 5 minutos no hubiera terminado, ¡prum!, prendió motores y salió. Necesito que me haga eso, es hora militar, a las 7 de la mañana te necesito, había que estar a las 6:30. Esa era la enseñanza, tenía que aprender a obedecer. Y cuando pasaba todo ese tema, se taponaron los baños de la iglesia, baños públicos, eran varios. Y no casualidad, a propósito, se dañó ¿cómo le llaman? En Cali le decimos la chupa, por acá yo no sé cómo le llaman a eso. ¿Lo mismo? Yo no sé, por favor, oyentes de otros países, esto no es una grosería para ustedes, es una jerga muy acá coloquial en Colombia. Pero lo cierto del caso es que para eso para destapar las cañerías, no había. A Javier Zules le tocó meter la mano y destapar los sanitarios con la mano. Era necesario. Tenía la túnica de colores porque Dios me lo había dicho días atrás. Pero era necesario que mi orgullo fuera quebrantado. Era necesario que Potifar me enseñara obediencia. El llamado por Dios entrará al proceso de Dios. Y hasta que no atraviese ese proceso de ser vendido a Potifar como esclavo para que aprenda obediencia, si tiene que dejarlo en esa escuela toda la vida lo dejará, depende de usted. Les comento, llevaba todavía parte de mi orgullo que un día dije, yo no me aguanto más esto. Yo terminaba de trapear un salón más grande que esto, mucho más grande, y llegaban los hijos del pastor con los zapatos allí y me volvían a cuando llevaba horas yo trapeando y todo, la última trapeada de todas. Y llegaban ellos, ¿usted qué creía que me pasaba a mí? ¿Sí? Mis hijos y mi esposa me conocen muy bien que a veces me molesta a mí, que cuando las cosas no se hacen, me molesta y a veces tengo que, de verdad, a veces exagero y le digo, perdóneme hijo, perdóneme hija, me exageré, perdóneme, me he enojado. Sí, me he enojado, me molesta y los hijos saben porque que yo no puedo ser aquí de dos caras. A mí me molesta, me enfada cuando las cosas no se hacen bien hechas.
que me quedo callado, pero llega un momento que rebasa la copa y ya, tengo que hablar. Pero cuando las cosas se hacen mediocremente, a mí no me gustan. O se hacen bien o no se hacen, punto. Pero lo cierto del caso es que dije, yo no me aguanto más. Y todavía quedaba algo de orgullo. Y Dios seguía puliéndome. Todavía no salía de la escuela. Yo pensé que salía de la escuela porque me salía ahí de la iglesia. De la iglesia, pues, de estar como empleado. Entonces me tocó ir a trabajar a las 4 de la mañana en la galería o en la plaza de mercado cargando carne. Y luego en un triciclo haciendo domicilios. Y luego vaya, haga aseo en el supermercado. Seguí en la escuela porque el que no acepta lo que Dios quiere y sigue de orgulloso, seguirá en la escuela. Seguirá. Pero es porque tienes un llamado de Dios. No lo hace Dios para mal. Y sabes, tenía ese orgullo todavía y dije, yo no me voy a vivir en cualquier barrio. Póngale cuidado. Con lo poquito que me ganaba, por favor, lo poquito que me ganaba, no recuerdo en esa época 5 pesos o 10 pesos, yo no recuerdo la verdad. Yo dije, me voy a ubicar en uno de los mejores barrios, como este supermercado está, mi esposa sabe qué barrio es, en Cali pasa, es un estrato socioeconómico 4 más o menos 5. Entonces dije, un barrio que yo me sienta cómodo, que viva, porque tenía todavía eso en mi mente. ¿Y sabe qué? Me fui, efectivamente pagué una pieza donde era solo la pieza. Como tenía tapete, así no tenía yo ni almohada siquiera, enrollaba el tapete para que fuera mi almohada, pero vivía en el barrio tal. Vivía en el barrio tal. Seguía en la escuela y Dios necesitaba procesarme. A veces lo que impide eso en nuestra vida es porque hay cositas que no queremos soltar. Entonces yo quería ir donde las muchachas, porque estaba en una época juvenil, entonces yo quería conquistar a las muchachas y decirle, yo vivo en el barrio tal. ¿Sí? Como las muchachas ahí son llevadas por tanta cosa que el mundo les ofrece, o sea que tú vives allá, uy qué bueno, no lindo, uy cuándo me va a comer helado, no pues qué bien. ¿Sí? Pues así es normal, yo no los critico a los muchachos, pero así es normal. ¿Sí? Entonces uno como joven, bueno, ya no, en mi caso, bueno, el joven quiere decir, no, vamos a complacer a la China, tú sabes, que merece lo mejor, así me quedé yo en rines, pero con tal de que ella esté bien, todo bien, ¿sí? Entonces, es normal, eso es normal. Bueno, yo tuve que ser procesado. Concluyo mi historia. Lo cierto del caso, cuando yo entendí por eso, entendí lo que Dios quería hacer conmigo, cambié de barrio y me fui para un barrio acorde a mis capacidades. Ya entendí. Entonces ya mis arriendos eran los barrios populares normales, acorde a mis capacidades. ¿Me están entendiendo? Porque ya fui procesado. Amén. Y ahí Dios comenzó a levantarme ministerialmente. Mis hermanos, José aprendió allá en la casa de Potifar, como esclavo, lo que es obediencia. La palabra dice que en Filipenses capítulo 2, que el Señor, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó todo lo que era la deidad y se hizo como uno de nosotros, como un siervo. Amén. Se hizo como uno de nosotros. El ejemplo, dijo, si yo le he lavado los pies a ustedes, ¿cuánto más ustedes tienen que servirse los unos? Eso es lo que significa servicio. Un verdadero siervo de Dios es aquel que está dispuesto a lavarle los pies a su hermano, es decir, a servirle. No espera nada para sí. Cuando tú llegas a ese punto donde solamente quieres que tu hermano esté bien, has pasado la escuela de ser esclavo, la túnica de ser esclavo. Entonces el esclavo no piensa para sí. Ya ahí ese esclavo sale de ahí y es llevado a otro lugar. ¿Cómo se llama? El próximo lugar, la túnica de José como mayordomo. Vaya, ¿empezamos a subir o no? Sí, diga, empezó José a subir. Usted sabe, mis hermanos, la gracia de Dios sobre la vida de José. ¿Qué es lo que realmente lleva al ascenso a José? El Señor. ¿Qué es lo que te llevará a escalar en el ministerio?
¿Qué es? Que hayas pasado las primeras 3 escuelas, pero que ahora entiendes que Dios te lleva a un lugar que es el tiempo de la formación. En Génesis capítulo 39 nos habla claramente de que José era uno de los 12 hijos pues obviamente de Jacob, ¿verdad? Pero entonces acuérdense que los hijos de sus hermanos lo rechazaron, pero no reconocieron el llamamiento que tenía José, por eso lo rechazaron. Ahora José es llevado a formación ministerial. Es el momento en el cual tiene que la persona ser formada como administrador. Mayordomo quiere decir administrador. Amén. La persona que atravesó por el rechazo la túnica de mimado, luego la túnica de la ¿qué? De la cisterna, ¿cierto? ¿Sí? Luego que atravesó la túnica de ¿qué más? De la esclavitud. Ahora llega con la túnica de una persona que tiene que aprender a ser un buen administrador, que va a tener un espíritu de siervo. Es una persona que, como ya aprendió la lección, les tengo que hablar y suena como egoísta, pero tengo que compartir de lo que vivo. Hay un bosquejo y comentarios, pero no puede ser basado en eso tanto. Dios le pondrá a uno maestros. Dios le colocará personas que le enseñen, que lo formen a uno. Tú tienes que ser una persona que sea enseñable. Una persona que se deje enseñar, que se deje corregir. Pero hay hombres y mujeres que todavía siguen en esa escuela, Dios los retrocede. Y dice, no, a mí que nadie me enseñe, yo lo sé todo, yo soy erudito en esto, en aquello, en lo otro, domino aquello, lo otro. No se refiere al conocimiento teológico, la formación. Se refiere a tener el corazón de siervo, donde sabe que si el mismo Señor Jesús sirvió a otros, Él está llamado y también escuchará el consejo de los demás. Yo no puedo creerme las que me las sé todas. Yo escucho hasta el niño, Dios lo sabe, no miento. A veces yo escucho a los niños y estoy aprendiendo de ese niño. Estos días un niño, creo que fue un pariente, un amigo de Gabriel, yo aprendí de ese niño. Ya el Señor viajó, ¿verdad, Gabriel? Pero ese niño me dio una lección tremenda. Oré por el papá, estaba orando, antes de orar y llega el niño, un niño de 8 añitos. Me dice, pastor, ¿yo puedo orar por él, por mi papá también? Le dije, claro. La verdad, yo supuse que ese niño tenía tiempos en el cristianismo. Y no. Y yo le dije, claro, papi, usted puede orar, oremos juntos. Ese niño oró por el papá de una manera tan impresionante que parecía un ministro del Dios viviente. Y luego me hacía unas preguntas tan impresionantes que yo dije, este niño tiene un llamamiento de Dios muy grande. ¿Sabes por qué? Y me enseñó a través de ese niño Dios. Yo tengo que llegar al punto de ser receptivo a las instrucciones de los demás, no creer que me las sé todas, no llenar mi corazón de altivez, de orgullo. No sé si estoy hablando con algún magíster o un PhD en teología, en divinidades, quien quiera que sea usted. Si se le han subido los títulos, tiene que bajarlos porque Dios los llevará a la cisterna si quiere. El que tiene más conocimiento de todos, el más preparado de todos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y se puso al servicio de nosotros, de la humanidad. Y él escuchaba a los niños, déjenlos, que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto, el ministerio no es un tema de posiciones sociales. El ministerio no es un tema de decir, ya me las sé todas. No, mis hermanos. Que lea la Biblia cuantas veces la haya leído de pasta a pasta no me garantiza de que yo soy un hombre que es mayordomo de las cosas de Dios. Debo de tener la túnica de eso, si no,
volver a la escuela, a la primera de las clases que usted escoja, allá quedará hasta que lo entienda. Amén. Hebreos dice que Jesucristo fue experimentado en quebranto. Isaías dijo fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Mis hermanos, para llegar a ese tiempo, algunos no sobreviven a la túnica de esclavos, pero aquellos hombres de Dios que soportan y siguen fiel a quien los llamó, Dios los premia la tercera túnica. Entonces representa esa etapa de formación, lo que les acabo de decir. Amén. ¿Cuántos quieren estar en esta túnica, con esta túnica? Es importante. Veamos que hay otro avance. No solamente se queda uno como mayordomo, donde ya aprendió obediencia, donde aprendió a hacer las cosas, a administrar las cosas de Dios, los recursos de Dios. Mire que premio a ser fiel a Potifar. Dice la palabra que Dios le dio gracia a José delante de Potifar, delante de todos los esclavos, que todos lo respetaban. Tan es así que le dijo Potifar, vea, aquí está todo. Lo único que yo le voy a exceptuar es a mi esposa. Y es ahí que el líder, o el siervo, la sierva, el que tiene la túnica de colores, entrará por este tiempo de la túnica de la tentación. Túnica de la tentación. Entonces, aparece ¿quién? Potifar, o la famosa tentadora. Amén. Siempre habrá, pero no vamos a hablar del área sexual. Lo que te aleja de la visión de Dios, lo que hace que no mires más allá de ti, la comodidad, lo fácil, bueno, en fin, esas cosas que quieres lo facilito, que las cosas se den fácil, que las cosas no cuesten, estás mal enfocado. El ministerio necesita ser pasado por desafíos, ciertos desafíos. Todos fueron tentados. Hablemos del mayor de todos. ¿Saben quién es el mayor? Dígalo fuerte. Jesús. ¿Mi Señor Jesús fue tentado? En todas las áreas, pero sin pecado. Mis hermanos, dice la palabra, cuando sienta que no está pasando nada en el ministerio, que está predicando lo mismo, que se estanca, que aparentemente todo se estanca, es posible. Uno tiene tentaciones en el ministerio también. A acomodarse, a tranquilizarse. Ejemplo, yo pudiera facilito acomodarme aquí. Te voy a decir por qué. Podría decir, bueno, finalmente ya estoy aquí, hay unos hermanos, y ya, aquí paso el resto de mi vejez. Si vienen bien, si no vienen tan bien, ese es el problema de ellos. Yo abro, como haría algún ministro, cualquier otro, abro las capillas, lo que sea, y entonces el que venga, ya tengo un sueldo, tengo un salario, ¿para qué más? ¿Me acomodé? ¿Me acomodé? ¿Sí o no? Me acomodé. Tenga cuidado, porque esa es una de las tentaciones que llegan al ministerio, acomodarse. Usted tranquilo, no hay nada. Si se pierden allá afuera es problema de ellos, con tales que estemos nosotros aquí salvos. Eso está bien. Si el hermano y la oveja se descarrió, pues ella verá, ya a veces se la come el diablo. A ellos es cada cual allá. Yo estoy bien aquí. Tenga cuidado con esa tentación. Porque el ministerio, la iglesia ni son cuatro paredes, ni son una razón social. La iglesia es cada persona. Amén. Mis hermanos, tú fuiste llamado por Dios. Amén. Pero ten cuidado cuando estás cómodo, porque regresas a la anterior escuela hasta que entiendas de que necesitas pasar. Voy a citar el caso de Jesús. A Jesús le fue ofrecido la tentación de sentirse cómodo. Todo esto te daré, las riquezas, la fama, todo esto. Él varias veces lo quisieron coronar rey. Si quieres, te hago rey. Todo esto será tuyo si tan solo te postras y me adoras. Todo será tuyo. Jesús resistió la tentación. Le dijo, yo no vine a buscar comodidad. Yo vine a dar mi vida en rescate por la humanidad. El ministerio no es buscando comodidad financiera, ni comodidad familiar, ni comodidad, porque eso es lo que se está predicando hoy en día.
usted esté cómodo, esté tranquilo. No, que yo sepa, los apóstoles nunca estuvieron cómodos. La iglesia cristiana fue perseguida. Encuentro en el Antiguo Testamento los profetas de Dios siendo perseguidos. Y un día que la iglesia se puso, el pueblo de Israel cómodo, entonces se levantó el profeta Ageo y Zacarías también. Por el Espíritu Santo dijo, cada uno está en su casa artesonada, acomodados, todos están tranquilos, cada uno piensa en su bienestar y mi casa está totalmente abandonada. Así Dios habló por boca de ellos. O sea que Dios no llama al ministerio para que la gente se ponga cómoda. Dios incomoda antes. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado con esa tentación de la comodidad. Y esto, cuando superamos esta etapa, nos lleva a otra etapa después de la tentación, Josué. Nos lleva a otra etapa y se llama la que no queremos. Uno dice, no, eso sí no lo quiero. Yo no quiero esa próxima túnica, me la quito. Usted dirá. La próxima túnica se llama como precio. Y eso le vamos a dar tiempo de rendición total a Dios. Tiempo de rendición total al Señor. Tal vez José decía, qué tremendo, lo hice todo bien y las cosas salieron mal. Eran días para José oscuros, allá en la prisión. A ver, yo nunca he estado en la prisión. Si algún día me llevan por la causa del Señor, bueno, es otra historia. Pero sí les digo algo. He ido a la prisión a visitar a algunas personas y no es el mejor lugar. Es el lugar donde las personas no quisieran estar, no quieren estar, porque son 4 paredes, donde es la rutina, donde nada es nuevo, donde se comienza a experimentar frustraciones. La cárcel no se la recomendamos a nadie. Y tal vez nosotros allá diramos, pero si lo hice todo bien, pero si venía haciendo bien las cosas, ¿qué pasó ahora? No se dio los resultados, porque yo llegué a esta situación. Tal vez se desmoronaron tu castillo, tal vez se desmoronó todo. Y tú dices, ¿y aquí qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que Dios necesitaba llevarte allá para que te rindieras totalmente a Él. Era el único momento en el cual ibas a rendir a Dios. Ese era el momento, es el momento en el cual el hombre dice, no tengo de dónde echar mano. Estoy privado totalmente de la libertad. Pero aún allá, en la misma cárcel, cuando ve que esa persona se rinde al Señor, José solamente dependía de Dios. Hubo un momento en el cual José como hombre tuvo una debilidad. ¿Sabe cuál fue? Cuando Dios lo usa como instrumento, descifra los sueños del copero y el panadero. ¿Y qué le dijo a uno de ellos? Al copero, ¿qué le dijo? Acuérdese de mí. ¿Eso es apelar a quién? Acuérdese de mí. ¿Y quién hace esas cosas? Alguien que está desesperado. Alguien que quiere salir de allá. Ahora, la cárcel no era... hoy en día no son nada, eso es, mejor dicho. Pero las de esa época sí eran terribles. Oscuras, terrible eso. Eran en el subterráneo. Entonces, mis hermanos, ¿quién quería estar en una cárcel? Solamente ahí se llega a morir a uno mismo. Rendición total. La rendición total se da cuando todos lo han abandonado a uno y cuando en la persona que usted más confió y ha depositado su esperanza, se le olvidó. Usted quedó en el olvido. Y solamente queda usted y Dios, y sabe que no puede contar con nadie y con el debido respeto. Hasta el pastor, los pastores se olvidaron de usted. Pero Dios lo permite. ¿Sabe para qué? Para que definitivamente te rindas al Señor. Porque falta el mayor de los pasos a donde Dios te quería llevar. A donde Dios te quiere llevar. Era necesario toda esta escuela porque cuando aprendas o aprendamos nosotros a creer en el llamado de Dios, a creer que aún en la cárcel misma donde no tenemos esperanza, Dios prometió y Él lo cumplirá, y esto te llevará al último paso de todos. ¿Cómo se llama, Josué? El último paso. Allí lo tenemos. Entonces, a ponerse ahora. Dígalo conmigo.
Me voy a poner la túnica de rey. Nadie podrá gobernar si no ha pasado con la túnica en los diferentes lugares. Del momento más crítico, cuando ya hay rendición de Dios, escúchame muy bien, Dios te levantará como levantó a José. José no tenía esperanzas, todo el mundo lo desechaba, pero fue Dios quien intervino sobrenaturalmente y dijo: le doy ese don de interpretar sueños. Y Dios movió el mismo emperador, el mismo faraón. Y Dios intervino en la misma vida del faraón para entender que ya aquel de la túnica de colores estaba listo para ponerse la túnica de colores de rey, a vestirse de rey. ¿Y quién es el rey? Es el que gobierna. Ya está listo para gobernar al estilo de Dios. Ya es un hombre maduro, ya es una mujer madura, ya es una mujer que puede entender a los demás. ¿Saben una cosa? Dios lo procesa a uno para que logre entender a los demás. Amén. Nosotros atravesamos a nivel de familia una escuela donde teníamos que atravesarla para poder entender a los demás. Y sabes, hoy en día puedo decir, puedo entender a los demás y no puedo levantar el dedo de acusación. Es muy fácil las predicaciones, a veces extremistas, donde condenamos a la iglesia, donde por una falla ya le echamos al infierno, donde lo condenamos por toda parte. Es muy fácil predicar cuando ese hermano está con dolor en su alma, cuando tiene situaciones difíciles y lo que está pidiendo a gritos, y lo hace tal vez con esa debilidad, con esa situación, está diciendo: ayúdenme, no me condenen. Es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Dios lo procesa y le dice: tienes que vivir ese momento, y Dios te consolará a ti con la misma consolación, consolarás a otros con la misma consolación que tú fuiste consolado. Amén. Nadie podrá dar consejo a otros. Yo no puedo enseñar a educar hijos a otros si yo no he tenido hijos. Perdónenme los solteros, pero con el debido respeto, en teoría yo pinto hasta, mejor dicho, el cielo mismo. En teoría es muy fácil. Yo no puedo decirle a un padre de familia: mira, haz esta oración por tus hijos, pero si no tengo hijos, ¿cómo? Tienes que ser papá, tienes que ser mamá primero para saber qué son unos hijos, cuáles son sus sufrimientos y todo. Amén, hermanos. Amén. Mis hermanos, ¿están listos para tener la túnica de rey? Amén. Pero hay que pasar las anteriores escuelas. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Oyente amable, es necesario que usted no se desanime. No sé en qué etapa tiene esa túnica. No sé en qué etapa estás, mi hermano. No sé. Pero lo que sí sé, y tú debes de tener en claro, es que fue el Señor el que te puso esa túnica. Y aunque intentes quitártela, está sobre ti. Si tú la usas y vas en todo el proceso, Dios te pondrá a gobernar. Dios te pondrá arriba. Eso es un principio bíblico, arriba y no debajo. Es la única. Si tú decides no ponerte la túnica y guardarla, un día tendrás que devolvérsela a Dios y decir: ¿qué hiciste con la túnica que te di? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, primero que todo, gracias. Gracias porque un día me llamaste como llamaste a José. Me diste sueños, visiones. Cuando les cuento a tu pueblo, aún habrán personas que dirán: a mí no me interesa esa historia. No interesa. Cuando les cuento a tu pueblo, de niño, cómo quería influir sobre otras personas, de joven,
ahora de adultos, Señor. Entiendo que nada ocurre por casualidad, que estas capacidades, estos talentos, este temperamento, todo fue puesto por ti para poderme colocar la túnica. Habrá gente que envidia, que critica. Habrá gente que nos olvida. ¿Cuántos han hecho promesas? ¿Cuántos te han hecho promesas? Te han dicho, yo sí, te apoyo, no te preocupes, voy a estar contigo, y tal vez te has ilusionado en ello. Pero posiblemente Dios permite que estés en una de estas, en la cisterna o en la cárcel. O posiblemente estás en el lugar de rendición o aprendiendo obediencia. Cualquiera que sea tu momento, adora al Señor y dale gracias. No te quejes, no te lamentes, no culpes a otros. Dios te está procesando, es necesario eso. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si cae en tierra, producirá mucho fruto. Espíritu de Dios, aquí hay personas, Señor, y entre los oyentes, gentes llamadas por ti con la túnica. Recibe para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón en toda su casa. Considera eso un llamamiento. Tienes la túnica, ¿qué vas a hacer con ella? Le dices al Señor, no importa si me critican, me envidian, o tal vez me siento solo, sola, tal vez me olvidaron, tal vez no me aprecian, tal vez no me valoran, tal vez se burlan de mí, me critican. Aún mi propia familia me rechaza, mis hermanos no me aceptan. Tal vez constantemente me están restregando mis errores. Tal vez me dicen, pero es que usted como es, ¿qué va a servir? Le dicen. Pero no temas. No temas, que el Señor te escogió. No temas, que yo estoy contigo. Y yo te llamé. Yo te redimí. Mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Levanta tu mirada en lo alto. Tengo recompensa para ti. Pero no desfallezcas. No desfallezcas. Al que venciere, dice el Señor en su palabra, yo le daré vestiduras blancas. Un anillo, le daré un nuevo nombre. Lo haré columna en el templo de mi Dios. A ti toda la gloria, Señor Jesús. Con todo gusto, Señor. Con todo gusto y amor por ti seguiré haciendo el trabajo que me llamaste a hacer. Gracias por usar personas para corregirme. Gracias por usar personas para instruirme. Aprendo de mis errores. A veces me altero. A veces porque me corrigen, me altero. Perdóname. Pero algo sí está en mi corazón, no sé si se lo puedes decir a Él. En mi corazón está la pasión por ti, por servirte. Y nadie me la quitará, dísela a Él.
Absolutamente nadie me quitará esto, nadie lo arrancará de mi corazón. Tengo el sello tuyo y ese sello me dice que soy escogido por ti. Que todos mis esfuerzos, todos mis proyectos serán canalizados para honra y gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo, Señor. Recibe adoración, Padre eterno. Pastor, donde quiera que te encuentres, no llores más. Te desecharon, veo pastores desechados. Veo pastores tristes. Hay muchos pastores que están heridos, Señor. Fortalece su fe. Fortalece su fe. Varón, levántate. Tú eres escogido por Dios. Mujer, eres escogida por Dios. Aunque todos te dejen, el Señor no te dejará. Aunque la madre olvide lo que dio a luz, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Rey de mi corazón, recibe adoración, recibe alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.